por estar una vez más con todos ustedes reunidos para poder seguir eh, examinando la doctrina de la iglesia, ¿no? De esta iglesia local. Vuelvo a repetir, la doctrina de nuestra posición, ya eso ya está establecido. Eso ya está establecido, otros hermanos lo han establecido y nosotros creemos así. Pero lo que estamos viendo son los puntos doctrinales de la vida práctica, Entonces, amados del Señor, prestemos atención a todo lo que se refiere a la doctrina de la vida práctica, no para poder nosotros ser usados por el Señor y formar el cuerpo de Cristo, para poder manifestar la vida del hombre nuevo, de la nueva creación, para poder presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bueno, hermanos amados, vamos a hacer una oración. Gracias al Señor le damos por la reunión de este fin de semana. Muy lindas, las dos reuniones estuvieron muy preciosas, hermano. Especialmente la del día domingo, donde todos han colaborado para una necesidad que había en la iglesia. Le doy las gracias por su generosidad, hermano. Ya la ayuda se le ha alcanzado a la persona que lo necesitaba, ¿no? Y le agradezco en el nombre de Jesús, el Señor pueda recompensarles a cada uno por la declaración de fe que han hecho todos. Bueno, gracias le damos al Señor. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, juntamente con todos mis hermanos y mis hermanas para poder trazar tu palabra. Oh Señor, te pedimos que tú nos ayudes para que podamos llevar a la vida práctica toda esta palabra que tú nos muestras por medio del apostolado de nuestro hermano Pablo. Señor, y a través de tu Espíritu Santo, que Él pueda confirmar esta tu palabra con señales, prodigios y diversas maravillas. También te pedimos por la llenura del Espíritu Santo en nuestro ser, para que podamos, Padre Santo, Señor, justamente ser testigos de ti en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, en el verso 17. Dice así: esto empero os denuncio, que no por mejor, sino para peor os juntáis. Esto tiene que ser diferente en nosotros. Esto hace la vida práctica, es un punto doctrinal muy importante. Que nosotros cuando venimos a la reunión de la iglesia tenemos que juntarnos para lo mejor, porque necesitamos tener un corazón contento, agradecido. Necesitamos haber experimentado durante la semana, ¿no?, la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces, no debe haber en medio de nosotros lo que hubo en la iglesia de Corintio. ¿Sabe por qué? Porque simplemente nosotros no somos corintianos. Nosotros somos hermanos de Filipenses, de la iglesia de los Filipenses. Pero esto tenemos que leer para no caer en el error que ellos cayeron. Ellos cuando se reunían, no se reunían para lo mejor, sino para lo peor, ¿no? Para manifestar la vida de la carne, como vamos a ver, ¿no? La mezquindad, ¿no? La autosuficiencia, la falta de amor, la falta de misericordia, todo ello se reunían para manifestar todas esas cosas. Y el apóstol Pablo dice: en esto no os alabo. ¿No? Por eso cuando vio que nosotros habíamos hablado sobre la alabanza, gloria, no, en esto no os alabo. Entonces dice: porque os juntáis para lo peor.
Porque lo primero cuando os juntáis en la iglesia, ¿vio? Ahí habla de la iglesia, un lugar local, una iglesia local, la iglesia que está en Corintio, una iglesia, un edificio, ¿no? Que ellos tenían, o una casa de familia que ellos tenían, y ahí se reunían como iglesia, ¿no? Como aquellos que fueron llamados afuera, porque eso significa iglesia, ¿no? Porque lo primero cuando os juntáis en la iglesia, dice, oigo, como en el capítulo 1, versículo 10, oigo que hay entre vosotros peleas, disensiones, desacuerdos, y en parte lo creo. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, dice, cosa que nos dice en la versión 1960. No dice eso en la 1960. Dice, porque es necesario que entre vosotros disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Porque es preciso que haya entre vosotros herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Bueno, ¿quiénes son los aprobados? Aquellos que tienen la misma fe, aquellos que se reúnen para alabar al Señor, no para contender. ¿Quiénes son aprobados? No aquellos que vienen con una mente razonadora, sino que vienen con una fe sencilla, con una disposición a la obediencia a la palabra de Dios. Esos son los obreros aprobados o los hermanos aprobados. En cambio, aquellos que todavía tienen definiciones propias, interpretaciones propias, ¿no? Cuestiones, ¿no? Entonces ellos no son aprobados, porque no vienen para lo mejor, sino que vienen para lo peor. Que no sea usted, hermana o hermano, que se congrega para lo peor. Tiene que congregarse para lo mejor. Dios está trabajando por medio de esta palabra en su corazón, en su mente, ¿no? Dios está tratando de que usted tenga una nueva personalidad, un nuevo carácter, ¿no? Una nueva manera de pensar. No tenemos que llegar a eso, hermano. No es fácil, sé que no es fácil. A mí me cuesta y también le va a costar a usted, pero le amamos al Señor. Le amamos al Señor y entonces por ese amor nosotros estamos dispuestos, ¿no? Y dice que es necesario que esas cosas se manifiesten. Fíjese que, pero esto le está diciendo a los corintios, ¿no? Porque no había un pueblo fiel, como por ejemplo los filipenses. Los filipenses no tenían necesidad de esto. No tenían ellos necesidad de que se manifestaran, ¿no? Herejías o desacuerdos o para ver quién es aprobado y quién no es aprobado. No, ahí en la iglesia de Filipenses no había necesidad de eso, porque ellos ya habían alcanzado un entendimiento a través de una vida rendida, a través de una vida, ¿no? Por la fe, una vida de amor, de misericordia. Ellos ya lo habían alcanzado esas cosas y vivían en esa vida. Cuando pues os juntéis en uno, como iglesia, como un cuerpo, esto no es a comer la cena del Señor. Aunque sabemos que ese era el primer propósito, era participar del pan y participar del vino, participar del cuerpo y participar de la sangre de Cristo. Ese era el primer propósito. Y entonces se reunían ellos con el propósito de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, pero Pablo le dice a ellos, irónicamente tal vez, o a manera de reprensión, ¿no? Cuando pues os juntáis en uno, esto no es a comer la mesa del Señor. No tiene nada que ver lo que ustedes están haciendo con comer la mesa del Señor. Es decir, que hay una manera de comer la mesa del Señor. Si nosotros tenemos contienda, disensiones en nuestro corazón, si tenemos malos pensamientos, porque muchas veces miramos que no participe de la mesa del Señor un hermano que anda en pecado y en fornicación o en adulterio, ¿no? Entonces, si participan, nos enojamos todos. Pero ¿qué hay de nosotros, de lo que pasa en nuestro interior? ¿No? ¿Qué pasa sobre la falta de perdón, la falta de amor, las enemistades, ¿no? Las contiendas, ¿no?
contra un hermano, contra una hermana, eso está escondido dentro de nuestro corazón. El adulterio y la fornicación, eso se puede ver, pero hay pecados que no se pueden ver. Por eso la palabra de más abajo dice, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, cuando participamos en la mesa del Señor, lo tenemos que participar legítimamente, no conforme a las enseñanzas que nos va dando el apóstol Pablo, que hacen a la doctrina de la iglesia y a la doctrina en cuanto a la mesa del Señor. Entonces, ¿cuándo yo puedo participar de la mesa del Señor? Cuando tengo mi corazón desprovisto o vacío de todo pensamiento humano, ¿no? Cuando no hay orgullo, cuando no hay vanagloria, cuando no hay pensamiento en contra del pastor, en contra de la palabra, en contra de ningún hermano por más pequeño que sea. Cuando nosotros tenemos un corazón puro, entonces nosotros podemos participar de la mesa del Señor. No se olvide que en nuestro corazón está nuestra conciencia, y si nuestra conciencia no nos acusa, paz tenemos para con Dios. Participar de la mesa del Señor dignamente, eso es muy profundo. No solamente yo no participo de la mesa del Señor cuando caí en pecado de adulterio o fornicación, sino cuando hay mezquindad en mi corazón, eso es participar indignamente de la mesa del Señor. Cuando hay mentira, cuando hay engaño, cuando hay hipocresía, falsedades, eso es participar de la mesa del Señor indignamente. ¿No? Pero cuando nosotros estamos por la verdad, cuando nosotros estamos por la justicia, cuando nosotros estamos por el amor, ¿no? Entonces eso es participar dignamente de la mesa del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo dice, cuando juntáis en uno, esto no es para comer la mesa del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena. Quiere decir que cada uno traía su cena. Como era la última comida del día, ellos iban a cenar a la iglesia, ¿no? Cada uno traía su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. Fíjese, dentro de la iglesia, ahí en el lugar de reunión, cada uno traía su cena, su familia traía su cena, su vino, parece que tomaban vino, y se emborrachaban y se llenaban la panza mientras que otros hermanos pasaban necesidades, ¿no? ¿Cómo va a ser la mesa del Señor eso? Eso es algo terrible. No es la nueva creación eso. Entonces Pablo dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Vayan y coman en sus casas. Hagan lo que quieran en sus casas, pero no en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios, si traemos algo para compartir, tenemos que compartir todos por igual, ¿no? El hermano más pequeño, entre comillas, ¿no? El más sencillo entre nosotros, tiene que ser tan provisto de los manjares como cualquier pastor. Los pastores nosotros tenemos que bajar de nuestra alta estima, y si los hermanos comen poco, nosotros tenemos que comer poco también, en cuanto si hacemos una comida en la iglesia. Siempre se mira primeramente a los pastores para servirles los mejores manjares, ¿no? Y bueno, eso está bien por la estima, pero el pastor, el siervo del Señor, no puede él probar un manjar viendo a los hermanos tener hambre o a algunos hermanos pasar necesidades. ¿Cómo va a estar comiendo el siervo de Dios? Para eso tiene su casa. Para eso tiene su casa. Entonces Pablo dice, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia del Señor? ¿No? O menospreciamos la iglesia, no la menospreciamos, la amamos. Y porque la amamos no vamos a permitir que a nosotros se nos sirvan los mejores manjares, y los hermanos que tienen hambre, que tienen sed, ellos no coman cosas que no sacian, ¿no? O coman poco.
dice la palabra. Dice, o menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen. Porque hay muchos hermanos que muchas veces no tienen para traer, que no tienen para comer, ¿no? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros ahí? Nosotros tenemos que atenderles primeramente a ellos. Tenemos que nosotros atenderles a ellos primero, ¿no? Y ahí eso obra el amor, ¿no? También hay que atender al pastor o a los pastores cuando vienen porque son visitas. Entonces nosotros le atendemos a ellos lo mejor posible. Pero esa atención también la tenemos con el último, con el hermano más necesitado de la congregación, ¿no? Porque dice Pablo que nosotros no tenemos que avergonzar a los que menos tienen. Usted sabe que la iglesia está muchas veces constituida con hermanos que pasan mucha necesidad. Bueno, pero esa necesidad muchas veces pasan los hermanos por muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones. A veces se puede resolver esas cuestiones y a veces no se pueden resolver, ¿no? Y bueno, pero no importa, no vamos a mirar las cuestiones. Acá vamos a mirar que el hermano no sea avergonzado, que el hermano pueda ser atendido como cualquiera de nosotros. No podemos nosotros servirnos si primeramente no servimos a los hermanos más necesitados. Lógicamente que si vienen pastores, no siervos del Señor a la iglesia, primero tienen que servir a ellos. Pero siempre teniendo en cuenta que los manjares que comen los pastores también tienen que comer los hermanos. Pero acá, no quiero salirme del tema, pero no es el tema que está tratando. Acá parece que cuando celebraban la mesa del Señor, traían la cena, ¿no? Y no tenían que haber traído la cena, tendrían que haber comido en sus casas. No, solamente tendrían que haber participado en la iglesia de la carne, del cuerpo del Señor y de la sangre de Cristo. Pero ellos se venían con la cena. Porque entonces Pablo dice, en esto, ¿qué os diré? ¿Alabaré en esto? En esto no os alabo, dice. No os alabo, en esto no os alabo. Que avergoncéis a los hermanos que menos tienen, eso es una vergüenza. No, eso no es el espíritu de la gracia, eso no es el amor de Dios que tiene que venir a nosotros, que tiene que ser manifestado por nosotros. Tenemos que ser cuidadosos de estas cosas, hermanos, hermanas, especialmente aquellos que son diáconos, ancianos, evangelistas, pastores, ¿no? Ellos tienen que velar en esta situación. Entonces, primeramente que ellos no tenían que haber llevado la cena a la iglesia, tenían que haber comido en sus casas, no lo hicieron, trajeron la cena, pero no para compartir, sino para avergonzar a los que menos tenían. Entonces Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Quiere decir que Él ya les enseñó. Vamos a leer ahí en el capítulo 15, 3. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vio como Él les enseñó. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros, bueno, ahí estamos leyendo en el versículo 11, 23 también. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso usted lo puede leer en Mateo 26, versículo 26 al 28. También puede leerlo en Marcos 22 hasta el 24. En Lucas 22, versículos 19 y 20, ¿no? Y también en el capítulo 10, 16 de Primera de Corintios. Todo eso usted lo que Él les enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿vio? Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. ¿No? Fíjese, tomad y comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido.
hace esto en memoria de mí. Eso dijo el Señor. Recuérdenme, ¿no? Ténganme en sus corazones y en sus cultos, ¿no? Cuando ustedes hacen los cultos, ustedes tienen que tener memoria de mí, de lo que yo hice en la cruz del Calvario, cómo entregué mi cuerpo y cómo derramé mi sangre. Cada vez que ustedes vengan a las reuniones de la iglesia, no pueden hacerlo, pueden tomar la cena del Señor, comer de su cuerpo y beber de su sangre. Gloria, no, y en eso nosotros le recordamos al Señor, ¿no? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Acá hay tanto para decir, ¿no? El cuerpo del Señor fue partido, fue entregado, alabado sea el Señor, ¿no? Que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado. ¿Qué cenó? Él cenó la Pascua, porque él participó en el mismo día, participó de la Pascua y de la cena, la mesa del Señor. Que ahí, cuando terminó de comer la Pascua, el Señor tomó la copa, tomó el pan, los bendijo y dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Ahí comenzando él, todavía él tenía que presentarlo como figura, porque estaba todavía el Antiguo Testamento, o el Viejo Pacto, por así decirlo, porque sabemos que el Viejo Pacto llegó hasta la cruz, ¿no? Aunque el último que lo predicó fue Juan el Bautista, el último profeta fue Juan el Bautista. Bueno, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Vio? Ahí empieza el nuevo pacto. Y a él estaba refiriéndose a la copa como que contenía su sangre. La copa del Señor, parecería que esa copa tenía su sangre, pero nosotros sabemos que no estaba la sangre de Cristo en esa copa que él bendijo, sino que estaba el fruto de la vid, ¿no? Entonces, asimismo también la copa, después de haber cenado, ¿no? Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y la copa representa el cuerpo de Cristo, ¿no? Del cuerpo salió sangre. Haced todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Es decir, que no todos los cultos tenemos que participar de la mesa del Señor, pero todas las veces que participamos, ¿no?, de la copa, entonces dice: haced todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Es decir, que en todas las veces que bebemos de la copa, entonces lo hacemos en memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y también todas las veces que nosotros participamos del cuerpo de Cristo, del pan, ¿no? Nosotros recordamos su cuerpo, ¿no?, que por nosotros fue partido. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces la copa, todo era una figura, porque todavía las cosas no se habían consumado, pero ya estaban para consumarse todas las cosas, entonces era figura. Bueno, ahora que las cosas están consumadas, nosotros recordamos, ¿no? En la mesa del Señor recordamos, ¿no?, el pacto que Él hizo con nosotros, con todos aquellos que íbamos a creer. Los que bebemos la sangre del Señor y comemos su carne, entonces tenemos parte con Él. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice: porque todas las veces que comiera de este pan y bebiera de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor va a volver. Hasta que Él venga, tenemos que hacerlo. No podemos dejar de participar de esto, no, para tener parte con Él.
De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado de la sangre, de la sangre del Señor. Será culpado de que él fue de alguna manera culpable o partícipe de la muerte del Señor, ¿no? Porque todas las veces que comieras este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, participar de la mesa del Señor indignamente es no estar en condiciones para hacerlo, ¿no? Tenemos que ver muy bien nuestro interior, cuál haya sido nuestra conducta, ¿no? Cuál haya sido nuestro pensamiento. En el momento de que tomamos la mesa del Señor, nosotros tenemos que meditar cómo está nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y con los hermanos y las hermanas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestra vida, porque necesitamos participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque si no participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, no tenemos parte con Él. Hay hermanos que dicen, bueno, yo no estoy en condición de tomar, de beber de la copa o de comer del pan, y no participan. No, pero tienen que participar arreglando su vida. Porque si no participan, no tienen parte con el Señor. No van a ser arrebatados en la primera fila, no serán la esposa de Cristo. No recibirán un cuerpo semejante a la gloria suya. No que decir, bueno, yo no estoy en condiciones y no participo, y ahí el hermano apaga su conciencia, digamos, su conciencia se tranquiliza porque no participó, porque no está en condiciones. ¿Y qué de la otra parte? ¿Y qué de la parte que todos tenemos que participar del cuerpo del Señor y beber de su sangre? ¿No? ¿Cómo puede acallarse la conciencia cuando todavía no hemos participado de la carne o de la sangre del Señor? Bueno, mi conciencia se acalló porque no participé, porque no estoy en condiciones, pero la conciencia sigue trabajando de que nosotros tenemos que participar para tener parte con el Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces es un engaño, ¿no? No participar porque uno no está en condiciones. Tiene que participar tratando de resolver su vida delante del Señor. Reconoce su falta, reconoce su pecado y le pide perdón al Señor. El Señor lo renueva con el Espíritu Santo y entonces esa persona puede participar. Si no participa, no tendrá parte con el Señor, dice. Gloria al nombre del Señor. Eso también beber indignamente. A ver, tomar indignamente, y acá nosotros vemos que era tomar indignamente. No, porque dice que os juntéis para lo peor. Porque cada uno toma antes para comer su propia cena. El egoísmo, la mezquindad. ¿No? ¿Cómo puede participar siendo egoísta, siendo mezquino? No tener misericordia, porque dice, el uno tiene hambre, ¿no? Entonces, y participan estando en esas condiciones, no teniendo misericordia, no teniendo vergüenza de ver al hermano necesitado, al hermano con hambre, y no darle al hermano cuando uno tiene en abundancia. Por eso, hermano, hay muchas cosas que nosotros tenemos que establecer como doctrina de la Iglesia. Por lo menos tenemos que establecer estos puntos para poder para que los hermanos participen de la mesa del Señor con dignidad, ¿no? Porque si no, ellos no van a tener parte con el Señor. Y nosotros queremos que todos tengan parte en la mesa del Señor. Usted debe tener parte, debe comer, debe beber de la sangre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué triste, ¿no? ¿Cuántos hermanos o no participan y dice, bueno, por lo menos no participé de la mesa del Señor, pero no deja de pecar, no deja el pecado? No restablece su comunión con Dios. Y pasa a una mesa del Señor y pasa a otra y pasa y no participa. ¿Y cuándo va a participar?
Si usted quiere tener parte con Cristo, tiene que participar, pero no participe indignamente. No, como decía nuestro hermano Nicolás hoy, no debemos de esconder ningún pecado en nuestro corazón, que Dios me guarde primeramente a mí, hermano. No, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, porque dice que aquel que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero aquel que lo encubre no prosperará. Por eso, hermanos amados, hay que ver a quién se lo confiesa también, porque no a todos usted le puede confesar. Tiene que ser hermanos de mucha confianza. Gloria al nombre del Señor. Participar de la mesa del Señor dignamente. Gloria al nombre del Señor. Porque todas las veces que comiera de este pan y bebiera de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor indignamente, estamos diciendo que Jesús no murió en la cruz del Calvario. Y estamos diciendo que Jesús no llevó el cuerpo de pecado a la muerte. Cuando participamos de la mesa del Señor indignamente, estamos diciendo, ¿no?, que la vida vieja todavía está en nosotros porque Jesucristo no la llevó a la cruz. Cuando participamos indignamente. El hecho de tomar la copa y de comer el cuerpo, eso no significa participar de la mesa del Señor indignamente. Usted tiene que estar completamente, ¿no?, en paz en su interior para poder participar de la mesa del Señor, ¿no? Tiene que estar en paz, tiene que tener su conciencia, ¿no?, que no lo acusen nada para participar de la mesa del Señor. Que el Señor me ayude a mí, hermanos amados. Eso es personal. El pastor, en la medida que él vea, no, que usted no está en condiciones de participar de la mesa del Señor, seguramente que le va a decir al diácono, al diácono, le va a decir: hermano, no le sirva la mesa del Señor al hermano fulano, cualquier cosa que venga a hablar conmigo después. Porque él está velando, el pastor tiene que velar por eso. Él no tiene que permitir que ningún hermano que no está en condiciones participe de la mesa del Señor. Pero hay pecados que no se ven. Hay faltas, ¿no? Hay pecados como el orgullo, como la vanagloria, como la mezquindad. Eso no se ve a veces, está escondido. Entonces cada uno tiene que examinarse. Porque si come indignamente, será culpado, dice. Será culpado del cuerpo del Señor. Será culpado del cuerpo del Señor, que Él intervino allí, estuvo participando ahí en la muerte de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y eso es muy delicado. Eso vamos a ir hablándolo con más profundidad en la medida que vayamos tocándola en los días de la mesa del Señor, ¿no? Entonces, usted tiene que tener cuidado, hermano. Esto es algo santo. La mesa del Señor es algo santo. Es algo que nosotros tenemos que tener reverencia, que tenemos que tener temor, ¿no? Delante de Dios tenemos que tener temor de no participar indignamente de la copa ni del pan o del cuerpo. Entonces dice: cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente. Fíjese usted, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Juan. En el libro de Juan vamos a leer, amados, en el versículo 6. Juan 6. Juan 6, 51. Gracias, le amo al Señor. Dice así la palabra del Señor. Dice: yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Veo, cuando nosotros comemos del pan, recibimos vida.
o comemos de la carne del Señor, recibimos vida. Pero ya hemos recibido, sí, pero más vida todavía. Porque acá dice, el que comiere de este pan vivirá para siempre. Y este pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Fíjese usted qué precioso, hermano. Y dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y vivir a su sangre, no tendréis vida en vosotros. Fíjese que entonces cuando nosotros comemos el pan o la carne del Señor, tenemos vida, recibimos vida. ¿No? Entonces cuando yo como el pan estoy recibiendo vida, un fortalecimiento de la vida. ¿No? Porque ya la vida, ahora yo ya la tengo en mi espíritu, pero debo tener más vida. Esa vida se mezclada, no conmigo. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la manera práctica de recibir vida? Comiendo de la carne del Señor, comiendo de ese pan. Cuando como de ese pan recibo vida. Porque más claro, échele agua, hermano. De cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Alabado sea el Señor. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, en mí permanece. ¿Vio? El 56. ¿Cómo vamos a permanecer en él si no comemos la carne y no bebemos su sangre? ¿Cómo vamos a permanecer en él si no tomamos la mesa del Señor? Nosotros necesitamos comer su carne y beber su sangre para permanecer en él y él en nosotros. ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Que no participemos. Porque sabe que si nosotros no participamos, nos debilitamos nuestra comunión, en la vida se debilita, la vida espiritual de nosotros se debilita, ¿no? Hasta que al final nos saca de la iglesia y vivimos sin la iglesia. Es decir, que la vida que vamos teniendo ya es la vida de la carne y no la vida del Señor. Pero ese es el trabajo del diablo, ese es el trabajo de Satanás, que con su astucia, ¿no? Él nos va enredando y nos va llevando y nos va conduciendo a que nosotros no permanezcamos en Cristo. Entonces fíjese la importancia de comer y de beber la sangre de Cristo y de comer su cuerpo. ¿No le parece hermoso este pasaje, hermano? Esto es un punto doctrinal muy importante. Usted no puede no participar de la mesa del Señor. Usted tiene que participar de la mesa del Señor dignamente, dice, con una buena conciencia, sin mezquindad, sin rencor, sin odio, ¿no? Sin juicio carnal. Usted tiene que mantener eso por medio de vivir en el Espíritu, de mantener todo lo bueno, todo lo que es puro, todo lo santo, todo lo recto, porque necesitamos beber de su sangre y comer de su carne para permanecer en Él y Él en nosotros, ¿no le parece? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias porque tú permaneces en nosotros. Entonces, volviendo allí a 1 Corintios 11, 27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese, será culpado como Judas. Judas, él fue culpado, por así, de la muerte de Cristo, que lo traicionó, y él no pudo más
con su tormento por haber hecho aquella traición tan grande y se ahorcó, pobre hombre. Gloria al nombre del Señor. Dice, por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de aquella copa. Entonces nosotros vamos a segunda de Corintios, en el capítulo 13 de segunda de Corintios, capítulo 13, en el versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Yo? A menos que estéis reprobados. A menos que no puedas participar. ¿Por qué no puedes participar de la mesa del Señor? Porque dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Estar reprobado para mí es que Jesucristo está en mí, pero yo no estoy en Cristo. Y si yo no estoy en Cristo, no estoy yo, no estoy reuniendo los requisitos para poder participar de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque si no estoy en Cristo, ¿dónde estoy? Y estoy en la carne, o estoy en el mundo. ¿Y cómo si estoy en la carne o estoy en el mundo, cómo voy a participar de la mesa del Señor? ¿No? Entonces, si participo estando en la carne o estando en el mundo, estoy comiendo la mesa del Señor indignamente. Estoy separado del cuerpo de Cristo. Porque si usted está en el mundo o está viviendo conforme a la carne, usted está separado del cuerpo de Cristo, porque no va a poder manifestar la vida que hay en el cuerpo. Para poder manifestar la vida que hay en el cuerpo, usted debe estar ligado al cuerpo de Cristo, unido al cuerpo del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces examinaos vosotros mismos si estáis en fe, ¿no? Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice. Así dice el apóstol Pablo. Ahí en primera de Juan 3, ya vamos allá, casi llegando al Apocalipsis, primera de Juan 3, hermano. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan 3 dice así. Primera de Juan 3, 20 y 21. Dice, voy a leer el 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Vio? Aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿No? Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces ahí está, ¿ves? Vamos a la conciencia, vamos a nuestro corazón. Nosotros sabemos que en el alma está nuestro corazón está en nuestra alma, y en nuestra alma también está nuestra mente. Y también sabemos que ahí está la conciencia. Todo está en el alma. Entonces nosotros, si nuestra alma, nuestro corazón, nuestra conciencia no nos reprende, entonces seguramente que vamos a poder participar de la mesa del Señor dignamente. Pero si nuestra conciencia, nuestro corazón, ¿no? o nuestra alma nos amonesta, entonces ciertamente que no podemos participar. Bueno, no participamos. Está bien, no hemos tomado la mesa del Señor indignamente, pero no la hemos tomado.
Para poder tener parte con el Señor necesito tomar la mesa del Señor. Para poder tener comunión con el Señor necesito, para tener vida, para recibir vida, ¿no? Porque verdaderamente necesito esa vida que viene por el comer y el beber a Cristo. Entonces no la tengo, y si no tengo esa vida permanente en mí, entonces la carne se hace fuerte, y cuando la carne se hace fuerte, entonces me lleva a vivir o a manifestar las concupiscencias de la carne. Y cuando yo manifiesto las concupiscencias de la carne, entonces Cristo está en mí, pero yo no estoy en Cristo, porque estoy en los deseos de la carne. Y entonces, ¿cómo voy a participar de la mesa del Señor estando en los deseos de la carne? Es algo muy delicado esto, hermano, la mesa del Señor. Entonces dice la palabra del Señor: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Vio? Pruébese, y ahí hablamos, ¿no? Y una vez probado, coma así de aquel pan y beba la copa. Beba la copa. No es tan fácil participar de la mesa del Señor. Se necesita transitar una vida espiritual, una vida de consagración, una vida de separación, ¿no? Para poder participar de la mesa del Señor. Cada uno examínese a sí mismo. Examínese. Lógicamente que hay casos que el pastor sabe, y entonces le dice al diácono: no le dé la mesa del Señor a la hermana no. No están en condiciones. Y bueno, y después la hermana, lógicamente que se vendrá como una locomotora con vapor, pero bueno, el pastor lo va a saber sobrellevar. Le va a decir: hermana, no es que yo no le quiero servir. Acá usted no toma la mesa del Señor, no porque yo no se la quiera servir, sino que usted misma no está capacitada para servir. Usted me impide a mí servirle la mesa del Señor. Si yo quiero servírsela, ¿de qué gano yo no servirle la mesa del Señor a usted? Yo quiero servir, yo quiero que usted participe de la mesa del Señor, ¿no? Pero usted mismo me anula. Usted me impide a mí que yo participe de la mesa del Señor, que hacerle partícipe a usted de la mesa del Señor. Usted misma es la culpable, no yo. Entonces, ¿vio? Entonces la palabra del Señor dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Un juicio es un juicio de parte de Dios para aquella persona. Puede ser una muerte prematura, ¿no? Una muerte prematura, un juicio, o pasar por una experiencia muy triste, muy dolorosa, ¿no? Para que esa persona pueda arrepentirse y participar dignamente, no indignamente. Por eso hay muchos que participan de la mesa del Señor, ¿no? Y no salen adelante los hermanos, no crecen en su vida espiritual, ¿no? Están o menos cada día o se mantienen en un nivel nada más, pero no avanzan. Participar de la mesa del Señor dignamente, hermana, ¿no? Por eso debemos durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año debemos mantener una vida en comunión con el Señor, ¿no? Porque si yo participé de la mesa del Señor el domingo, pero el pastor me manda a una iglesia, a visitar una iglesia, justo están tomando la mesa del Señor, y usted no está en condiciones. Qué vergüenza, ¿no? Que un siervo de Dios no esté en condiciones de participar de la mesa del Señor, porque él sabe, ¿no? Que él no puede participar por tal o cual cosa. Y si participa indignamente, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces dice: porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Vio? Nosotros tenemos que discernir, ¿no? Que los hermanos son miembros de Cristo, pero yo también soy miembro del cuerpo de Cristo. Y nosotros sabemos que los que somos del cuerpo de Cristo tenemos que manifestar una vida en santidad, una vida en temor, ¿no? Y si nosotros
Si los miembros del cuerpo no manifiestan esa vida, una vida de santidad, una vida de temor, una vida de consagración, entonces sabemos que no podemos participar de la mesa del Señor. Por eso, lo que nos permite a nosotros comer dignamente del cuerpo y de la sangre del Señor es discernir el cuerpo del Señor. Entonces, cuando yo discierno el cuerpo del Señor, ¿qué digo? Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, tengo que vivir conforme al espíritu que hay en el cuerpo de Cristo, a los pensamientos y a los sentimientos que hay en ese cuerpo. Entonces puedo participar, ¿no? Dice, porque el que come indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, no discerniendo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Acá estamos viendo que para poder participar de la mesa del Señor, la persona tiene que examinarse a sí mismo, ¿no? Probándose a sí mismo. Y también vemos que tiene que discernir. Y entonces pensamos en los chicos, en las criaturas, ¿no? Que nosotros le servimos la mesa del Señor a las criaturas, pero ellos no disciernen, no, ellos no disciernen entre el cuerpo de Cristo y lo que no es el cuerpo de Cristo, no entienden esas cosas. Y nosotros le hacemos, está bien hacerle participar a un niño de la mesa del Señor cuando él no entiende, cuando él no entiende que lo que está participando es el cuerpo del Señor, y cuando está bebiendo de la copa está bebiendo de la sangre de Cristo. Muchas veces los chicos cuando participan del vino le ponen una cara como de desagrado, ¿no? Porque ellos le perciben al vino y el vino no les gusta. Entonces muestran un desagrado, pero ellos no entienden que eso es la sangre del Señor y que es un privilegio, ¿no? Que es algo maravilloso participar de eso. Pero sin embargo, y al no tener ellos discernimiento, ¿no? Al no poder ellos discernir, comen indignamente entonces. Comen indignamente del cuerpo del Señor. ¿Y no vendrá un juicio? Tal vez no sobre ellos, pero sobre nosotros sí. Por eso tenemos que ver bien si podemos darle la mesa del Señor a los niños. Tenemos que ver bien eso. Si podemos darle la mesa del Señor a los niños. Porque yo creo que no. A los jóvenes, por ejemplo, que no tienen entendimiento, por lo menos que tener unas charlas con ellos y preguntarle si ellos disciernen lo que es participar de la mesa del Señor. Hoy, mire, si antes que los hermanos eran más consagrados no tenían discernimiento, yo no creo que los jóvenes hoy tengan mucho discernimiento de lo que es participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero me puedo equivocar. Alguna hermana joven tal vez pueda entender. No pueden participar de la mesa del Señor indignamente, porque comen y beben juicio para sí, ¿no? Y eso es muy delicado, hermano. Es mejor no participar. Tienen que saber que cuando participan de la mesa del Señor, ellos están declarando, ¿no? Están declarando que ellos son parte del cuerpo de Cristo, están declarando que Jesús, por medio de su sacrificio, Él venció al diablo, venció al pecado, venció la carne, crucificó el cuerpo de los pecados, y que ahora nosotros no tenemos cuerpo de pecado, sino que el cuerpo que nosotros tenemos es un vaso de barro que contiene un tesoro, y ese tesoro es Cristo. Y por medio de que Cristo está en nuestro vaso de barro, vamos llevando la muerte del Señor, pero también la vida del Señor se tiene que manifestar en este cuerpo. Todo eso tienen que entender. ¿Se da cuenta? Tienen que entender los jóvenes, los niños que participan. A veces le hacemos participar a los niños de cosas que no tienen que participar. O a los jóvenes le hacemos participar de cosas que no tienen que participar. Claro, porque lo relativizamos. Lo relativizamos, creemos que porque ese hijo del hermano fulano o de la hermana fulana no ya pueden participar, pero ellos no disciernen.
Tienen que discernir. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, gloria al nombre del Señor, un minuto más, hermano. Dice, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos, ¿vio? Hay muchos enfermos. Hermanos que están enfermos, que no tienen fuerza. No, hermanos que se sienten débiles. No, la enfermedad trae debilidad. No, como dice ahí en Juan 5, capítulo 5, hermanos. Juan 5, hay muchos debilitados entre vosotros. Gracias, le damos al Señor. 5:14. Dice, después le halló Jesús en el templo al paralítico. Le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. ¿Vio? Entonces, ahí está. Ahí está, hermanos amados. Porque lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Como dice ahí en Mateo 27, 2. Y dice, el 1 vamos a leer. Y venida la mañana entraron en consejo todos los principales de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Bueno, pero acá está hablando de otra muerte, ¿no? Y muchos duermen, ¿no? Muchos están muertos en su comunión con Dios, en su comunión con la iglesia, ¿no? Y nosotros cuando no conocemos a una persona no le tenemos que servir la mesa del Señor. La tenemos que servir, porque no sabemos. No queremos que esa persona participe indignamente. Bueno, aunque cada uno tiene que hacerse responsable, ¿verdad? Porque dice, examínese cada uno a sí mismo. Tenemos que hablar sobre estos temas, hermanos, para poder traer mejor punto de doctrina. Doy gracias al Señor por haberme permitido hacer este programa. Saludo a la hermana Felisa. Dios te bendiga, Felisa, y te dé entendimiento en todo. Al hermano Fabio Gómez. Gracias, hermano Fabio, por su saludo. El Señor bendiga a usted y a toda su familia. ¿No? Y también a la hermana Estela, diaconisa de la iglesia. Señor bendiga, hermana Estela. Un fuerte abrazo. Les mando un abrazo a todos, hermanas y hermanos. Sigamos orando los unos por los otros. Y cuidémonos, que todavía el virus todavía permanece. Cuídense, no salgan si no es necesario. No se junten en las casas. Manténganse todavía a la distancia. Mantengan la distancia, no se confíen. Sean prudentes, hermanos. Nosotros tratamos de hacer todo lo prudentemente posible. Cuiden también cuando vayan a la casa de un hermano o cuando vengan a la casa del pastor o a la iglesia. Ustedes tienen que ver que tienen que venir saludables. También yo, si estoy enfermo, no puedo ir a visitar a nadie. Si no me siento bien, si no puedo salir sintiéndome mal. Aviso, usted tiene que avisar, para que los hermanos no se vayan hasta donde usted está y tal vez se contagien. Todos tenemos que ser responsables. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, hermanos. Tener seriedad en esto. Y acá no es cuestión de fe. La fe es obedecer. Eso es la fe. Es obedecer. Y nosotros estamos obedeciendo lo que se nos pide que hagamos. Les mando un abrazo. El Señor les bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Sigamos orando los unos por los otros. Acuérdense que el miércoles tenemos oración. De 18 horas a 19 horas. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por estar una vez más delante de ti, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que esta palabra pueda quedar clara, Señor.
que esta palabra puede ser una palabra de vida. Gracias, Señor, por darnos el entendimiento. Señor, bendíceme, ayúdame en esta noche para que pueda descansar en tus brazos. A mi esposa, a mis hijos, mi hija. Señor, en el nombre de Jesús, bendice todo nuestro hogar. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te alabo, te bendigo y te doy las gracias. Bendice a todos los hermanos que están pasando por luchas, por pruebas, por situaciones, que tú les ayudes. Bendice a nuestro hermano Martín, a nuestra hermana, a su esposa, Señor, en el nombre de Jesús. A todos los hermanos y hermanos, nuestro hermano Marcos, que está en Bolivia, a nuestro hermano Juan Ferreira, que está en Paraguay, a nuestro hermano Ángel, que está en Uruguay, alabado sea el nombre de Jesús, a los hermanos de Misiones, que tú puedas bendecir, Señor amado, a nuestro hermano pastor Mario Repetur, a nuestro hermano pastor Floriani, a nuestro hermano pastor Cabral. El Señor bendiga a todo el ministerio de Dios es este. El Señor bendiga grandemente a los hermanos. Padre, te doy gracias. Amén. Señor les bendiga, hermano. Mañana estamos nuevamente de 18 a 19 horas.